El Homo sapiens no posee nada que lo haga único entre los primates. Lo que lo hace único es su capacidad simbólica, la que introdujo Ernest Cassirer a definir al hombre como un animal simbólico. La expresión animal symbolicum comprende todas las formas de la vida cultural del hombre, y la capacidad simbólica de los seres humanos se despliega en el lenguaje, en la capacidad de comunicar mediante una articulación de sonidos y signos significantes, provistos de significado. El lenguaje esencial que de verdad caracteriza e instituye al hombre como un animal simbólico es el lenguaje palabra, el lenguaje de nuestra habla. Digamos, por tanto, que el hombre es un animal parlante, un animal locuaz, que continuamente está hablando consigo mismo y que esta es la característica que lo distingue radicalmente de cualquier especie de ser viviente. Gracias a la invención del telégrafo y después la del teléfono, desaparecería la distancia y empezaba la era de las comunicaciones inmediatas. La radio, que también eliminaba distancias, añade un nuevo elemento, una voz fácil de difundir en todas las casas. La ruptura se produce a mediados de nuestro siglo, con la llegada del televisor y de la televisión. La televisión, como su propio nombre lo indica, es ver de lejos, es decir, lleva ante los ojos de un público de espectadores cosas que puedan ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y cualquier distancia. Y en la televisión, el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio, el de un hablante, es secundaria. Esta en función de la imagen, comenta la imagen. Y como consecuencia, el espectador es más un animal vidente que un animal simbólico. Para él, las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas en palabras. Todo progreso tecnológico, en el momento de su aparición, ha sido temido e incluso rechazado. Y sabemos que cualquier innovación molesta porque cambia los órdenes constituidos. El invento más protestado fue, históricamente, el de la máquina industrial. La aparición de la máquina provocó un miedo profundo, porque según se decía, sustituiría al hombre. Pero la televisión nos permite verlo todo sin tener que movernos. Lo visible nos llega acá. Prácticamente gratis desde cualquier lugar. Sin embargo, no era suficiente. En pocas décadas, el progreso tecnológico nos ha sumergido en la edad cibernética, desbancando, según dicen, a la televisión. En efecto, hemos pasado o estamos pasando a una edad multimedia, en la cual, como su nombre lo indica, los medios de comunicación son numerosos y la televisión ha dejado de ser la reina. El nuevo soberano es ahora el ordenador. El ordenador no solo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introduce en los visibles realidades simuladas, realidades virtuales. La llamada realidad virtual es una irrealidad que se ha creado con la imagen y que es realidad solo en la pantalla. Lo virtual, las simulaciones amplían desmesuradamente las posibilidades de lo real, pero no son realidades. El cambio de agujas se ha producido por el hecho de informarse viendo. Este cambio empieza con la televisión. La televisión no es solo un anexo, es sobre todo una sustitución que modifica sustancialmente la relación entre entender y ver. La tesis del libro se fundamenta como premisa en el puro y simple hecho de que nuestros niños ven la televisión durante horas y horas, antes de aprender a leer y escribir. El niño es un animal simbólico que recibe su impronta educacional, en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver. En esta paideia, la predisposición a la violencia, decía, solo un detalle del problema. El problema es que el niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve. Por el contrario, desde el otro punto de vista, el niño formado en la imagen se reduce a ser un hombre que no lee y por tanto la mayoría de las veces es un ser reblandecido por la televisión. Cultura es sinónimo de saber. Una persona culta es una persona que sabe, que ha hecho buenas lecturas o que en todo caso está bien informada. En esta acepción restringida y apreciativa, la cultura es de los cultos, no de los ignorantes. Y este es el sentido que nos permite hablar sin contradicciones, de una cultura de la incultura. El mensaje con el cual la nueva cultura se recomienda y se autoelogia es una cultura del libro, es de unos pocos, es elitista, mientras que la cultura audiovisual es de la mayoría.
El progreso significa un crecimiento de civilización, un avance hacia algo mejor, es decir, una mejoría. Y cuando la televisión se define como un progreso, se sobreentiende que se trata de un crecimiento bueno. La televisión beneficia y perjudica, ayuda y hace daño. No debe ser exaltada en un bloque, pero tampoco debe ser condenada indiscriminadamente. El Homo sapiens debe todo su saber y todo el avance a su entendimiento, a su capacidad de abstracción. Sabemos que las palabras que articulan el lenguaje humano son símbolos que evocan también representaciones y por tanto llevan a la mente figuras, imágenes de cosas visibles que hemos visto. Por lo tanto, lo que nosotros vemos o percibimos no produce ideas, pero se infiere en conceptos que lo encuadran y lo significan. Y este es el proceso que se atrofia cuando el Homo sapiens es suplantado por el Homo videns. La llegada de la televisión y después la tecnología multimedia es absolutamente inevitable. Pero, por el hecho de ser inevitable, no debe aceptarse a ciegas. Una de las consecuencias imprevistas de la sociedad industrial ha sido la polución, la intoxicación del aire y del ambiente. Las nuevas fronteras son Internet y el ciberespacio, y el nuevo lema es ser digitales. El salto es grande y la diferencia es esta, que el televisor es un instrumento monovalente que recibe imágenes con un espectador pasivo que lo mira, mientras que el mundo multimedia es un mundo interactivo, cuya máquina es un ordenador que recibe y transmite mensajes digitalizados. Internet, la red de las redes, es un prodigioso instrumento multitarea, transmite imágenes pero también texto escrito, abre el diálogo entre los usuarios que se buscan entre ellos e interactúan y permite una profundización prácticamente ilimitada en cualquier curiosidad. Ver pasivamente es más fácil y más cómodo que el acto de ver activamente las navegaciones cibernéticas, sin contar que la televisión nos muestra una realidad que nos atañe de verdad, mientras que el cibermundo nos enseña imágenes imaginarias. La televisión se caracteriza por una cosa, entretiene, relaja y divierte. Cultiva al Homo ludens, pero la televisión invade toda nuestra vida. Después de haber formado a los niños, continúa formando o de algún modo influenciando a los adultos por medio de la información. Saber de política es importante, aunque a muchos no les importe, porque la política condiciona toda nuestra vida y nuestra convivencia. La ciudad perversa nos encarcela, nos hace poco o nada libres, y la mala política, que obviamente incluye la política económica, nos empobrece. La opinión pública tiene una ubicación, debe ser colocada. Es el conjunto de opiniones que se encuentran en el público o en los públicos. Pero la noción de la opinión pública domina sobre todo opiniones generalizadas del público. El gobierno de sondeos se basa en opiniones desinformadas, una consideración que nos lleva al problema de la información. El mérito casi indiscutible de la televisión es que informa. Informar es proporcionar noticias, y esto incluye noticias sobre nociones. Se puede estar informado de acontecimientos. En lo que se refiere a la política y a los asuntos internacionales, capta al vuelo las noticias del día, porque comprende enseguida el significado y las implicaciones. El público que no se interesa en la caída del muro de Berlín es el público que ha sido formado por las grandes cadenas de televisión norteamericanas. Si las preferencias de la audiencia se concentran en las noticias nacionales y en las páginas de sucesos, es porque las cadenas televisivas han producido ciudadanos que no saben nada y que se interesan por poco.